Bueno, hoy nos encontramos otra vez reunidos para presentar el tercer capítulo de nuestro libro. En este capítulo vamos a tratar acerca de la nicotina, una sustancia muy polémica. Hoy están con nosotros distinguidos colegas, ya muchos conocidos por todos y otros que se van sumando a esta... está con nosotros el doctor Hernán Prat Morel, que es cirujano, ya muchos lo conocen, cirujano especialista en cardiología, profesor de asociado a la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Ahora les voy a dar un poquito la palabra para que lo saluden. El doctor Enrique Terán, ya conocido por todos también, es un doctor en farmacología, es el profesor principal del Colegio de Ciencias de la Salud de la Universidad de Quito, y el doctor Randall Rodríguez, que es un nuevo colega que se suma a todo este emprendimiento de reducción de daño. Él es doctor en medicina, es de Costa Rica, y está desarrollando una tarea muy esencial y muy importante en su país, porque él hace reducción de daño en pacientes con HIV. Y bueno, quien les habla, el Diego Berrastro, que soy el portavoz de la red. Doctores, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende la hora en cada uno de sus países. Hernán. Buenos días. Buenas tardes para mí. Sí. Okay. Hernán. Sí. Enrique, perdón, Enrique. Buenos días, gracias Diego, saludos para todos. Y bueno, Randall, te queda. Buenos días, aquí son 10 de la mañana de Costa Rica. Un placer poder compartir con ustedes. Bueno, yo me siento muy honrado, como siempre, que poder armar esta mesa de discusión y poder llevar a la gente datos e información con claridad, despojada de toda sesgo y solo abocarnos a la parte científica. Bueno, como lo dije anteriormente, vamos a hablar de la nicotina, donde es una sustancia que viene hace muchísimo tiempo, ¿sí?, dando vueltas. Ya en el año 1809, el químico y farmacéutico Nicolás Böcklin, ¿sí?, indicó que había encontrado una sustancia picante y volátil en la planta de tabaco. No fue hasta 1828 que el médico Heinrich Posselt y el químico Carl Lewin aislaron esta sustancia que había dicho Böcklin, ¿sí?, y lo nombraron nicotina, en honor a Jean Nicot, ¿sí?, que era un francés, que fue el encargado ahí en el año 1560 de transportar la hoja del tabaco y sus semillas desde San Pablo, Brasil, a Francia, ¿sí? Entonces, nicotina es en honor a Jean Nicot. Después tenemos como otro dato importante a lo largo de la historia, 1893, Pinner y Wolfenstein descubren la estructura química de este compuesto, y no es hasta 1904 que Piquet y Roschi logran sintetizarla, ¿sí?, o pueden sintetizarla en un laboratorio. La nicotina es un compuesto orgánico, está presente en todas las plantas de las familias de las solenáceas, es un metabolito secundario de la planta. Esto de metabolito secundario quiere decir que, si bien lo produce la planta, pero no es un elemento esencial para el crecimiento y la vida y la supervivencia de esa planta en el medio, ¿no? Se fabrica, se produce en la raíz de la planta y es transportada al resto de ella. Existen otras plantas, además del tabaco, que contienen nicotina, y mucha gente lo desconoce. Podemos encontrar en los coliflores, en las berenjenas, en la papa, en el ají tomate, en el té negro. Entonces, lo que pasa es que en esas plantas está como en una menor concentración. La vedette de todo esto es la planta de tabaco. Y como otros opiáceos a lo largo de toda la historia, y existen bastantes,
y muchos muy conocidos y muy consumidos por el resto de la humanidad, como por ejemplo la cafeína, ¿sí? Tenemos la morfina, cada uno con sus diferentes usos. Está la nicotina, y la nicotina siempre generó controversia a todo nivel. Así que un poquito que hoy estemos acá reunidos va a ser para ir despejando todas las dudas y hablar realmente cuáles son los usos, sus efectos y por qué la nicotina muchas veces es tan demonizada y tan bastardeada en todos los ambientes. Voy a comenzar con el doctor Terán sobre la nicotina. Vamos a ir hablando sobre la nicotina. ¿Qué características importantes, Doc, nos puede comentar acerca de la farmacocinética y la farmacodinámica que tiene este componente a nivel farmacológico? Gracias, Diego, y muy buena reseña histórica. Yo quisiera complementarla simplemente haciendo alocución a que dentro del organismo la nicotina juega un papel sumamente interesante porque nosotros tenemos como parte del sistema nervioso autónomo dos componentes. Para quienes no están familiarizados, nosotros hablamos del sistema nervioso simpático y del sistema nervioso parasimpático. Y usualmente estos dos sistemas tienden a contrarrestarse o contraponerse entre sí. Cuando el uno estimula, el otro inhibe y viceversa. El sistema simpático es el que está controlado por las sustancias que conocemos nosotros como las catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, que son las que se secretan, por ejemplo, cuando tenemos nosotros una situación de estrés, de susto, de presión. El sistema parasimpático está controlado por la acetilcolina. Esta acetilcolina funciona a través de dos tipos de receptores. Unos receptores bautizados como muscarínicos, porque se parecen o se activan por la sustancia contenida en los hongos, y receptores llamados nicotínicos, porque son activados por la nicotina. Y entonces hago esta pequeña locución porque significa que la nicotina tiene dentro del organismo receptores que inevitablemente actúan sobre multiplicidad de acciones corporales. Es por eso que cuando nosotros hablamos de los efectos farmacológicos de la nicotina, son amplios y diversos. La gran mayoría de ellos tienden a producir un efecto estimulante en el organismo. Si quisiéramos de una manera simplística catalogar esos efectos, están en primer lugar a nivel del sistema nervioso, producen una sensación de disminución del cansancio, aumentan la alerta, mejoran la memoria, mejoran la velocidad de respuesta, inclusive mejoran el aprendizaje. Hablamos a nivel cardiovascular, se producen efectos cardíacos, hablamos a nivel gastrointestinal, se producen efectos gastrointestinales y por lo tanto hay que analizar con sumo detenimiento toda la plasticidad de respuestas que produce la nicotina. Obviamente, al ser una sustancia que estimula el sistema nervioso, inevitablemente surge el fenómeno de adicción o dependencia. Y es ahí donde quizás se va tornando la faceta no del todo atractiva, porque es una sustancia que va a requerir de administración continua. Y por último, para terminar, desafortunadamente la nicotina tiene una segunda característica farmacológica que es la generación de tolerancia o desensibilización, con lo cual un individuo que consume nicotina o que se expone a la nicotina tiene estos efectos que hemos descrito, pero con el uso sostenido estos desaparecen y por lo tanto se tiene que consumir más para volver a lograr tener u obtener esos efectos y de ahí viene el ciclo entonces potencialmente adictivo
que tiene esta sustancia. Perfecto, Enrique. Hernán, ¿cuáles son los efectos cardiovasculares de la nicotina cuando se consume, obviamente, separada del humo de la combustión del tabaco? Porque muchos de los estudios que por ahí solemos leer de los médicos, siempre o habitualmente se la asocia al humo y a la combustión de la hoja del tabaco, con lo cual muchas veces muchos de sus efectos no son per se por la nicotina, sino que vienen asociados por el resto de todas las sustancias que se queman en esa combustión, ¿no? En esa combustión incompleta que se produce en el cigarrillo. Y además te agrego otra pregunta de ¿por qué el mundo concibe la nicotina como un veneno letal? Eso me parece fundamental poder destacarlo. ¿Cuál es tu opinión como especialista? Bueno, con relación a la primera pregunta, la nicotina, como decía el doctor Terán, es un agonista o estimulador de la acetilcolina y que se une a los llamados receptores colinérgicos nicotínicos en tejidos claves, ¿no? Sus efectos cardiovasculares están mediados principalmente por los del tipo alfa 3 y beta 4, dando como resultado la liberación de catecolaminas, la adrenalina, la noradrenalina, la dopamina, como mencionó el doctor Terán, tanto a nivel local, neuronal, como también sistémico, fundamentalmente a través de las glándulas suprarrenales. Una característica importante es el hecho de que la exposición sostenida de nicotina desensibiliza a los receptores, como hablaba el doctor Terán, y produce el desarrollo de la tolerancia, lo cual se relaciona directamente con su capacidad para reducir dependencia. Y se hace necesario tener esto en cuenta a la hora de estudiar los efectos tanto agudos como crónicos de la nicotina a nivel neuronal y cardiovascular. La exposición sostenida de la nicotina desensibiliza los receptores y produce el desarrollo de la tolerancia aguda. Se debe considerar la tolerancia al extrapolar los efectos agudos para predecir los crónicos. Por ejemplo, los efectos estimulantes cardiovasculares en una persona que consume nicotina por primera vez serán más intensos que una persona que la ha consumido en forma crónica durante largo tiempo. Cuando se hace experimentos en animales de experimentación, la nicotina conduce a un aumento de la formación y proliferación de nuevos vasos sanguíneos en forma aguda, lo que se llama la angiogénesis. Mientras que la exposición crónica parece alterar, incluso detener la angiogénesis, ya que se cree que está mediada por la desensibilización de los receptores vasculares. Esta tolerancia podría explicar en parte los resultados contradictorios que se observan en la relación dosis-respuesta cardiovascular. Es decir, cuando uno damos nicotina, por ejemplo, la frecuencia cardíaca puede aumentar en forma importante por primera vez, pero a medida que la vamos dando, esto va produciéndose una especie de curva que se va aplanando y finalmente, aunque aumentemos la dosis de nicotina, la frecuencia cardíaca va a quedar más o menos igual. Esto resulta no ser lineal cuando se trata de terapias de reemplazo de nicotina en los fumadores. Aquellos fumadores que uno le da nicotina al principio tienen muchos efectos y posteriormente se van atenuando. En el sistema cardiovascular, los fumadores se les ha reportado efectos sobre aumento de la frecuencia cardíaca, de la presión arterial y la contractilidad cardíaca, así como alteración de las características estructurales y funcionales de los músculos liso vascular y de las células endoteliales, todo esto mediado por la nicotina. También se observa disfunción endotelial por estrés oxidativo. Es que esto es una, a lo mejor para el público puede resultar un poco complejo, pero el estrés oxidativo es una alteración o un daño que se va produciendo en la célula por el exceso de oxígeno y que no haya o por radicales libres de oxígeno y que no haya enzimas o sustancias que las puedan detoxicar. Y también la otra cosa que uno ve es la arritmogénesis, o sea, la producción de arritmias, porque liberan catecolaminas, las catecolaminas estimulan el sistema excitoconductor cardíaco y lleva a una disminución del umbral de, por ejemplo, la fibrilación ventricular, que es una complicación seria al respecto, aumento de los extrasístoles o las ectopias ventriculares, la fibrilación
auricular u otras arritmias. Sin embargo, esto se ve en los fumadores. Sin embargo, al no poder separar los efectos de nicotina del humo del tabaco, estos resultados no permiten extraer conclusiones específicas sobre los efectos de la nicotina. Y por otro lado, los estudios en animales no siempre son un reflejo fiel de los efectos sobre los seres humanos. Es saber. Hay estudios de terapias de reemplazo de nicotina que presentan algunos eventos cardiovasculares. En aquellos exfumadores o que quieren dejar de fumar y que se les da reemplazo de nicotina, tienen aumento discreto o ligero de la frecuencia cardíaca o palpitaciones, pero en ningún caso estudios han mostrado que aumenten la incidencia de eventos cardiovasculares mayores, tales como el infarto del miocardio, las arritmias o la hipertensión arterial. Apoyando también otros estudios, incluso en pacientes con enfermedades cardiovasculares previas, el uso de estas terapias de reemplazo de nicotina no dio mayor riesgo adicional en comparación con los llamados grupos placebo. Como resumen, podríamos decir que la nicotina, por sus efectos estimulantes, produce alza de la presión arterial, no es un causal de hipertensión arterial, sino que en la medida que la nicotina está estimulando, está su nivel sanguíneo estimulando, hay aumento de la presión arterial, pero una vez que deja de producirse este efecto sanguíneo, la presión se normaliza, así que no es causa o que produzca hipertensión arterial. También aumenta la frecuencia cardíaca y favorece la arritmia, sobre todo en sujetos predispuestos. Efecto mucho mayor en las etapas agudas del consumo que cuando se hace crónico. Ok, perfecto, muy claro. Y sobre todo destacar que muchos de los resultados que se obtuvieron a nivel de experimentación, que fueron hechos en ratas de laboratorio, no han podido ser traspolados al ser humano, o sea que se supone que, pero no tenemos la certeza absoluta, por ejemplo, con lo que mencionó usted hace un poquito, el tema de la angiogénesis. Hernán, Enrique, sí, perdóname. Perdón, con respecto a una segunda pregunta que me decías, ¿por qué se demoniza tanto la nicotina? Bueno, porque siempre ha estado unida un poco al consumo del tabaco. Y sabemos que el consumo del tabaco es nocivo, es tóxico y produce problemas serios de la salud. ¿Se puede morir por intoxicación nicotínica? Yo he conocido casos de niños pequeños que, ¿no es cierto?, que se chupaban o se mascaban en los ceniceros de la casa las colillas de los cigarros, ¿no? Y se producía intoxicaciones agudas por nicotina, con alza de la presión, con taquicardia, pero son más bien efectos anecdóticos, o sea, yo más de alguna vez puede haber existido una muerte al respecto por ese motivo, pero el consumo crónico de nicotina no se le conoce un efecto productor de muerte, digámoslo así, como es el humo del tabaco, digamos. ¿Mm? Claro, a ver, es lo que yo siempre digo, que el ser humano se las ingenió a lo largo de toda la historia para consumir la nicotina de la peor manera posible, que es a través de la combustión, ¿no? Hoy el nuevo paradigma es qué pasa si yo consumo esa nicotina sin esa combustión, ¿no? Entonces, Enrique, ¿existe la intoxicación por el consumo de nicotina y sobre todo el consumo inhalatorio de la nicotina, que es el más habitual, ¿no? ¿Qué te parece a vos con respecto a esto? Y la otra pregunta es, en tu opinión, ¿la nicotina es cancerígena? Son dos muy buenas preguntas y yo creo que es importante analizar la factibilidad de la administración. Hoy en día nosotros tenemos mecanismos alternos para la administración de nicotina. De hecho, debido al daño que produce el consumo de cigarrillo, para tratar de ayudar a las personas que tienen consumo de cigarrillo de forma desmedida, se ha realizado preparados de nicotina. Quienes nos escuchan seguramente
Han visto que hay goma de mascar, que existen parches de nicotina, que existen dispositivos de administración de nicotina. De forma tal que la pregunta, si es que nosotros le damos la vuelta, es, ¿seríamos capaces nosotros de tener sustancias tóxicas para la administración directamente de las personas? Y la respuesta obvia es no. Entonces, hay que desmitificar el hecho de que la nicotina sea una sustancia peligrosa per se. Nosotros tenemos que entender que la nicotina es una sustancia que produce un efecto que puede ser potencialmente no beneficioso en el organismo cuando existe sobreutilización o mal uso de la misma. Pero si nosotros tenemos en claro, como decía Hernán hace un momento, que la nicotina juega un papel fisiológico dentro del organismo, no debería haber potencialmente la consideración de toxicidad asociada con la misma. Obviamente, estamos hablando siempre dentro de el proceso de el uso lógico o el uso controlado. ¿Cómo podemos nosotros hacer una extrapolación de qué es un uso adecuado, un uso controlado de la nicotina, siempre enmarcado en esto que ya mencionamos en conjunto, la tolerancia o la desensibilización a la nicotina? Por ejemplo, si es que una persona que jamás ha fumado, una persona que jamás ha estado expuesta a la nicotina, se expone a la nicotina, va a tener una estimulación inesperada, una estimulación brusca de su sistema nervioso en primera instancia, de su sistema cardiovascular, porque nunca estuvo expuesto. Y lo interesante es que la persona que, por ejemplo, sí fumaba, sí consumía nicotina, expuesto a esa misma cantidad, seguramente no va a tener ni estimulación del sistema nervioso, ni estimulación cardiovascular. Entonces, es ese proceso de exposición-respuesta lo que marca la posible nocividad que exista frente a esta sustancia. Indudablemente, y desde el punto de vista médico, nosotros jamás propendemos a recomendar el uso de una sustancia estimulante, de una sustancia que pueda ser potencialmente adictiva. Pero desde el otro lado, en aquellos casos en los cuales ya existe consumo o exposición, es también nuestra obligación tratar de manejarlo médicamente desde una perspectiva de producir el desapego o la desensibilización hacia esa sustancia que el organismo se ha acostumbrado a su presencia. Correcto. Y lo último, Hernán, perdón, Enrique, hoy estoy con Hernán. ¿Te parece que la nicotina es una sustancia que puede producir cáncer? No hay una sola evidencia de la carcinogénesis asociada con el consumo de nicotina. Y es más, quizás anticipándome, me atrevería a indicar que actualmente se están buscando inclusive alternativas de uso terapéutico de la nicotina en ciertas enfermedades que están relacionadas con su deficiencia. Por lo tanto, existe lastimosamente una confusión en el público general e inclusive en algunos de nuestros colegas profesionales de la salud que vinculan a la nicotina con el efecto carcinogénico del cigarrillo. Y eso textualmente es una equivocación. Lo que produce esa carcinogénesis, esa nocividad, es la combustión del tabaco y de los productos relacionados con esa combustión, pero no es la nicotina en sí la que se vincula con esa carcinogénesis. No negamos que la nicotina está vinculada con el vicio o el consumo de cigarrillo de manera dependiente, pero no con la carcinogénesis, y por lo tanto las dos cosas deben separarse de forma adecuada para evitar malos entendidos. Perfecto, clarísimo. Calculo que Hernán, vos también
tu opinión sobre si la nicotina es cancerígena. De lo que yo he leído y lo vivido, la verdad es que no hay ninguna evidencia de que sea carcinogénica, como decía Enrique. Sobre el sistema respiratorio puede producir cierto grado de bronquitis o irritación sola, ¿no? O sea, o cuando se vapea o este tipo de cosas, pero no es predictor, no produce cáncer ni bronquial ni otros tipos de cánceres que uno sepa. Inclusive estos cánceres como de vejiga u otros que pudieran, digamos, ser atribuibles a que la nicotina llegó a la vejiga y que por eso está con el cáncer de vejiga, no hay un elemento claro. Pareciera ser que son las otras sustancias del humo del tabaco que son las que pueden producir cáncer de vejiga en un fumador. Correcto, correcto, Hernán, gracias. A ver, si el público se está preguntando cómo llega la nicotina hasta la vejiga, es porque la nicotina tiene una tasa de excreción o de eliminación del cuerpo a través de la vía renal. Se metaboliza a nivel del hígado y se elimina a través de la vía urinaria, ¿no? El metabolito más conocido es la cotinina. Randall, ahora vienen todos los disparos para vos. Un placer tenerte. Y sobre todo es algo que muy pocos médicos conocemos, o sea, esto de la reducción de daños sobre el HIV, ¿no? ¿Qué supone para la salud de un paciente con HIV consumir nicotina? Primero, la más común, asociada a la combustión, al humo del tabaco. ¿Qué opinión tenés para decirnos? Ok, muchísimas gracias y la verdad muy interesante las posturas de los colegas. Me gusta mucho en el discurso el doctor Enrique, que menciona la separación de algunos conceptos. Si nos vamos a conceptos de cuando nos formaron, siempre nos abocaban hacia que la mejoría de algunos comportamientos, algún tipo de consumo, si se puede decir, es abocarse a la abstinencia total y absoluta, lo cual los años nos han ido demostrando que ese no es el modelo el que se tiene que aplicar. Hay que separar la parte de evidencia científica de la parte más social, por así decirlo, para poder basarnos en medicina basada en evidencia, ¿verdad? Eso es lo que buscamos. Me parece muy objetivo como lo proponen. La casuística que hay en Costa Rica, y como lo mencionábamos ahora temprano, en la población que nosotros manejamos, que es población VIH, es indispensable. Tenemos que tener claro que no es que estamos en pacientes, en presencia de pacientes que vienen a aprender un consumo, no, son pacientes, son personas que se han expuesto a un consumo y que tienen otra comorbilidad. ¿Cómo lo abordamos nosotros? Buscando que haya una adherencia. En VIH, ¿qué es lo que principalmente buscamos con nuestra población? Que haya adherencia. Si yo tuviera que definir uno de los objetivos, en una palabra, el trabajo que hacemos nosotros acá es adherencia. ¿Adherencia a qué? A su terapia antirretroviral, a estilos de vida saludables, a reducción de daño, que eso es lo que nos tiene ahorita sentados acá, es evitar la mayor exposición a un riesgo y evitar con eso que haya un daño presente ante alguna sustancia o ante alguna situación que nos expongamos. En la casuística nosotros, Costa Rica, parece mentira, pero la adicción o la dependencia a la nicotina, la gran mayoría, por lo menos yo nunca he visto ninguno aquí que no haya sido producto del cigarrillo, el consumo de la combustión de tabaco, dejan los antirretrovirales botados. O sea, por la ansiedad de consumir un cigarrillo, se dejan el antirretroviral botado. ¿Cuál es la consecuencia de esa a corto, mediano plazo? Adquieren una oportunista porque el sistema inmunológico, evidentemente el VIH hace estragos en el sistema inmunológico, hace una caída de CD4, un aumento de la carga viral, bueno, los que conocemos un poquito del tema, es un desastre desde el punto de vista inmunológico. Y si nos vamos a que fue por no exponerse a una sustancia como la nicotina, por la dependencia que se tiene, es una verdadera lástima porque se pierden vidas por eso. Entonces, de acuerdo, y yo no sé si estaré diciendo algo políticamente incorrecto,
pero la nicotina no ha demostrado que mata a nadie, pero sí ha demostrado que el no utilizarlo me hace ir, si yo tengo una dependencia de la sustancia, me hace ir a tomar decisiones que sí pueden acabar con mi vida. O sea, no sé si lo estaré diciendo bien, pero el no exponerse a una sustancia que yo previamente ya me había expuesto, que fue una decisión que yo tomé como individuo, y el no tenerlo me hace tomar decisiones para no estar valorando mis otras circunstancias, como sea el VIH, sea la hipertensión, sea la diabetes. Entonces nos hace caer en una realidad de que está bien, la nicotina no mata, perfecto, pero el no consumirlo me puede ayudar a tomar decisiones que me van a terminar acabando con mi vida. En el caso de nosotros, hemos tenido pacientes que a los 3 meses, 6 meses, vuelven a caer en el hogar con una tuberculosis, con una criptococosis, y fue simplemente porque no tuvimos la sapiencia ni la apertura para poder reconocer esa falta del estímulo de la nicotina y no se lo podemos proporcionar. Entonces sí hay un efecto directo, ¿verdad? Sí lo notamos y es trascendental. ¿Qué es lo que cuesta? Como lo dice muy acertadamente el doctor, en el gremio de salud hay muchísima resistencia. Tenemos que empezar por romper esa resistencia que hay en nuestro mismo gremio de creer que exponernos seguirlos exponiendo a una sustancia, aquí en Costa Rica se dice una alcahuetería. No, no lo es evitar que esa persona tome malas decisiones, es que tome decisiones informadas. A fin de cuentas, tenemos que respetar la decisión de cada uno, pero es tenerle claro que se tome sus decisiones más informadas, que es mejor exponerse al tabaco, eh, la combustión de tabaco, o es mejor exponerlo a la nicotina, sea con los chicles, sea todo lo demás, pero entendemos si el efecto fuera solo por el consumo, la nicotina como tal, de los chicles serían la panacea, sería la cura divina. Y lo hemos notado, lo hemos sabido, los que hemos tenido en la práctica clínica, tener que luchar con eso, sabemos que no es suficiente. Se ocupa más allá, hay toda una cultura tras eso, hay todo un aprendizaje que nos toca a nosotros identificarlo para poder evitar que se generen más daños. Correcto, correcto, correcto. A lo que voy es que, por ejemplo, ¿cuál es tu parecer? Ya nos dejaste claro de que el paciente puede llegar a suspender su terapia retroviral porque además no tiene nicotina, y eso sería como un estímulo para que tome esas decisiones correctas. Ajá. Ahora, siendo que esa nicotina, ese paciente con HIV la adquiere a través de la peor forma, o sea, a través de la combustión, ¿vos verías alguna mejoría o verías posible que se disminuyan el resto de las infecciones oportunistas y de esa inmunodepresión si le administramos a esos pacientes una nicotina por otra vía? Por supuesto, es más, le puedo comentar una situación muy específica. ¿Cuál es la enfermedad oportunista más frecuente en VIH? La tuberculosis. Y la tuberculosis más frecuente es la tuberculosis pulmonar. ¿Cuál pulmón me resiste más una tuberculosis? ¿El pulmón de un fumador o el pulmón de alguien no fumador o no consumidor de combustión de tabaco? Solo ahí estaríamos eliminando la posibilidad de que un antifímico, un tratamiento antifímico, que es el tratamiento para la tuberculosis, tenga mayor éxito. ¿Cuáles son los pacientes que vemos más complicados de tuberculosis? Los que tienen antecedentes de fumadores. Esos son los pacientes que son más complicados y esa oportunista es la más frecuente. Entonces, no sé la casuística exacto, pero ¿qué posibilidad hay de que en la tuberculosis adquirían un paciente VIH positivo, un paciente que vive con VIH, de que su tuberculosis tenga peor pronóstico? Por supuesto en el paciente fumador, por mucho. Desde la interacción que hay con los medicamentos, etcétera. ¿Hay alguna demostración de que la nicotina me interacciona con algún otro fármaco pensando en que hey, si es una sustancia química? No se ha demostrado. Entonces sí, definitivamente hay, y eso es para mencionar un solo ejemplo, ¿verdad? Si utilizáramos otra disponibilidad, tener otra disponibilidad del estímulo de la nicotina, por supuesto que se va a ver directamente. Correcto. Hernán, ¿vos verías diferencias en un paciente a nivel cardiovascular de que, creo que ya lo dijeron, pero quiero que me lo aclares, de consumir la nicotina a través de la combustión o una nicotina también administrada de una forma
más limpia, dejando la combustión de lado? Bueno, la verdad es que sabemos desde ya hace mucho tiempo, mediados del siglo XX, por ahí de los años 60 en adelante, que el humo del tabaco tiene un efecto pernicioso importante, sus efectos cardiovasculares, sobre la hipertensión arterial, sobre el infarto del miocardio, sobre la ateromatosis coronaria y otros territorios vasculares, ateromatosis cerebral, etc. Yo recuerdo que hay estudios que mencionan que los fumadores reducen sus expectativas de vida entre 5 y 10 años de acuerdo a la cantidad y el tiempo que fuman. Ya hemos hablado sobre los efectos tóxicos del humo del tabaco, así que no me voy a referir mayormente, y recordar siempre que el humo del tabaco tiene monóxido de carbono, que también es un tóxico cardiovascular muy importante. Desde el año 1999 que se empezaron a producir los productos de dispensación de nicotina libre para apoyar la cese de fumar. Y en ese aspecto hay terapias sustituidas, como decía el doctor Terán, están los chicles o goma de mascar, los parches, inhaladores, etc., ¿no? Son considerados por la FDA y por otras autoridades sanitarias de muchos otros países como producto de libre acceso, sin receta, lo que significa que el nivel de riesgo es lo suficientemente bajo para ser manejado por el usuario con la información adecuada. La nicotina que se usa en los chicles y en los parches es la misma que se usa en los productos de reducción de daños por tabaquismo, por ejemplo, los cigarrillos electrónicos, entre otros. Y los productos que la contienen están dirigidos a personas que previamente ya eran fumadores y consumidores de nicotina. O sea, lo que ya hemos estado hablando es que a una persona que no es consumidor de nicotina habitual, no es un fumador habitual o inveterado, es preferible que no use la nicotina. Los estudios preliminares del cigarrillo electrónico, que es solamente con nicotina, han mostrado que en realidad hay una mejora significativa de la función endotelial y de la rigidez vascular dentro del primer mes de cambiar del tabaco a los cigarrillos electrónicos. Esto en sujetos sanos, es decir, que no tenían otras patologías. Mientras que no se observó una tendencia clara sobre la presión arterial ni la frecuencia cardíaca. Este hallazgo indica que el cambio a cigarrillos electrónicos puede reducir la carga de enfermedades cardiovasculares en los exfumadores de cigarrillo de tabaco. Es importante sí tener en cuenta que la mayoría de los usuarios de cigarrillos electrónicos son exfumadores o pueden ser usuarios duales, o sea, usar el cigarrillo electrónico y también seguir fumando. Por lo cual ahí no van a poder, digamos, verse bien si mejoró o no con el cambio a cigarrillo electrónico. Y hay que también que la disponibilidad de cigarrillo electrónico puede promover el riesgo de iniciar fumar en sujetos que nunca habían fumado. Pero eso son consecuencias de una administración inadecuada, diría yo, desde el punto de vista sanitario. Además, la eficacia potencial de los cigarrillos electrónicos como herramienta para dejar de fumar parece no está clara. Hay ensayos que ven que pacientes que usaron los cigarrillos electrónicos, la tasa de abstinencia de un año fue del 18% versus el 9,9% en el grupo de usada terapia de reemplazo de nicotina. Así que, por lo tanto, pareciera ser en ese trabajo que es mucho mejor usar un cigarrillo electrónico. Esto estamos hablando en personas que son inveteradas y que no pueden dejar de usar la nicotina. Hay evidencias de que el vapor de los cigarrillos electrónicos es menos tóxico que el humo del tabaco. También hay estudios al respecto. Sin embargo, el tabaquismo agudo de los cigarrillos electrónicos aumenta también, igual que con la nicotina, la presión arterial, la disfunción endotelial y también el estrés oxidativo vascular y cerebral. A pesar de ser menos tóxico, la investigación del cigarrillo electrónico continúa. Yo he visto mucha información sobre animales de experimentación, he visto lugares donde se experimenta con
cigarrillo electrónico, digámoslo así, o animales que inhalan de acuerdo con un cigarrillo electrónico, y la verdad es que los resultados parecen ser bastante prometedores. Las investigaciones futuras deben centrarse en particular en los efectos adversos a largo plazo, ¿no?, del consumo de cigarrillo electrónico sobre el sistema cardiovascular o las enfermedades respiratorias y el cáncer, ya que todavía faltan pruebas sólidas. No sé si eso Ok. responde a tu pregunta, digamos. Sí, sí, Doc. Me gustaría, Enrique, ¿cuál es tu parecer acerca de la dependencia o la adicción a la nicotina? Si es la misma dependencia con el mismo grado de influencia, la nicotina consumida por combustión a la nicotina consumida sin combustión. ¿Hay alguna diferencia o es exactamente la misma? Teniendo en cuenta que, bueno, la consumida por la combustión no solo es nicotina, sino que hay más de 6.000 sustancias que se producen a lo largo de esa combustión, de ese consumo, ¿no? Es muy buena pregunta y creo yo que vale la pena que nosotros tratemos una vez más de separar el concepto de base de la nocividad que tiene un proceso adictivo para la salud del individuo. Nosotros cuando hablamos de la nicotina y la adicción que genera, este es un fenómeno independiente absolutamente de la vía de administración que se utilice. De forma tal que si nosotros dijéramos una persona empieza a consumir nicotina en goma de mascar, se va a hacer adicto a esa goma de mascar. Y eso es inevitable. Y por lo tanto va a tener que seguir incrementando su consumo. Por eso es que estos productos lo que pretenden es ir produciendo un fenómeno de abandono. Cuando una persona tiene adicción a cualquier sustancia que se trate, si es que se retira bruscamente la sustancia, se produce lo que nosotros médicamente conocemos como un síndrome de abstinencia. Ese síndrome de abstinencia tiene un espectro muy amplio de manifestaciones, pero por lo general impactan negativamente en la calidad de vida del individuo. Un síndrome de abstinencia puede producir angustia, desesperación, crisis de pánico, insomnio, puede producir cambios en el comportamiento, efectos cardiovasculares, etc. Y claro, mientras mayor es la dependencia, más severo puede ser el proceso de síndrome de abstinencia. Y es la razón por la cual la gran mayoría de los fumadores recaen nuevamente en el vicio porque esa abstinencia no está bien manejada. Entonces, nosotros utilizamos teóricamente los dispositivos que contienen nicotina para tratar de que el organismo vaya poco a poco perdiendo esa dependencia y al abandonar el consumo, el individuo ya no tenga este impacto negativo. Si es que la nicotina, por lo tanto, independientemente de la vía de administración que se utilice, produce lo mismo, sonaría más que sencillo abandonar el consumo de cigarrillo. Y uno diría, lo único que hay que hacer es al individuo irle bajando la dosis de nicotina y va a dejar de fumar. Pero ahí quiero yo sacar a colación que el tabaquismo produce un fenómeno adicional que es dependencia psicológica. Y por lo tanto ahí tenemos nosotros un factor adicional que no se considera habitualmente. Y es que el individuo que fuma lo hace sí por la presencia de la nicotina, pero también porque genera un apego hacia el tabaco, hacia lo que involucra el consumo de cigarrillo, tenerlo entre sus dedos, poder humear, etcétera. Y claro, cuando le damos una goma de mascar, ya no tiene nada entre los dedos, ya no humea absolutamente nada y se satisface la necesidad fisiológica de la nicotina, pero no se satisface la necesidad psicológica del consumo de tabaco. Por eso todos estos productos basados en nicotina, la goma de mascar, los inhaladores, los parches, tienen una tasa de fracaso sumamente alta. La gran mayoría de los pacientes fumadores
que utilizan estos mecanismos terminan recayendo hacia el consumo de cigarrillo de nuevo. Entonces hay que tener una objetividad mayor en el sentido de que la nicotina es uno de los ejes, pero no el único en términos de tratar de superar el hábito tabáquico. Correcto, doctor. Me gustaría también poder contarle a la gente que si bien todavía hace falta avanzar mucho más en trabajos científicos donde se valore solo la nicotina separada del humo de la combustión, de una manera, a ver, con un método científico, que tenga una visión diferente, que no tenga prejuicios ni sesgos de ningún tipo. Hoy por hoy hay muchos trabajos que están tomando la nicotina como una opción terapéutica y, por ejemplo, con todo lo que ustedes mencionaron de esos efectos a nivel cognitivo que tiene la nicotina, se están haciendo muchos trabajos en enfermedades degenerativas, como por ejemplo el Parkinson, donde se ha visto mejoría, en Alzheimer, en el síndrome de Tuareg ya se está utilizando, en algún tipo de trastornos, por ejemplo, del espectro autista, como los trastornos como con déficit de atención o de hiperactividad también. Y en la parte digestiva hay estudios donde han mejorado muchísimo los síntomas a nivel de colitis ulcerosas, ¿sí? Y la parte psiquiátrica, si bien por la liberación que produce esta nicotina de todos estos neurotransmisores y la depresión, las patologías mentales en muchos claustros, hoy lo estábamos comentando también temprano, donde los pacientes necesitan consumir esa nicotina y lo hacen en forma autorreferencial porque ellos ven que mejoran sus capacidades cognitivas. Entonces, hay todo un capítulo que vamos a tener que afrontar todos los profesionales en ir cambiando nuestra postura con respecto a la nicotina. Inclusive hasta hace muy poco era muy controversial el tema de COVID y nicotina. Entonces nos decían que no podíamos, que los fumadores tenían problemas de tener más lesiones severas durante la evolución de esa enfermedad, y en realidad lo que se vio es que la nicotina produce una coaptación, un poder inhibitorio del mecanismo conocido como tormenta de citoquinas, que era la que desencadenaba todos esos síntomas tremendos y devastadores a nivel del organismo, ¿no? Interfiriendo muchas veces en lo que son los factores de necrosis tumoral, inhibiéndolos a través de inhibir la monoamina oxidasa, esa enzima que libera las sinapsis, que son el espacio que existe entre dos neuronas, donde se produce ese intercambio de neurotransmisores. Al bloquear eso, producía una disminución de por lo menos los síntomas severos del COVID. Esos son trabajos que están en progresión, no podemos decirlo en este momento con total certeza ni aseverarlos, pero se está trabajando en esa línea. Me gustaría que ahora cada uno me pueda sintetizar si la nicotina es un problema para la salud pública. ¿Cómo lo ven? ¿Quieren empezar, Hernán? Bueno, la verdad es que yo desconozco que la nicotina como tal, que uno lo podría conocer en pacientes que están recibiendo o los parches de nicotina o los chicles de nicotina o usan cigarrillos electrónicos, etcétera, sea un problema para la salud, fundamentalmente. Hay muchas creencias, porque aquí se está funcionando con mucha creencia más que evidencia científica. Hay mucha creencia de que como el cigarrillo electrónico tiene nicotina y o los que vapean el cigarrillo, cuando se usan con vaporizadores,
producen trastornos similares a la que produce el humo del tabaco. Hay más bien creencias, se cree que porque son parecidos producen el mismo problema, y los legisladores y otras personas que son las encargadas de aceptar o no que se utilicen estos sustitutos de la nicotina, muchas de las veces no tienen mayor información al respecto. Pero desde el punto de vista cardiovascular, que es lo que a mí me concierne, no hay una evidencia para nada del punto de vista de que la nicotina per se, no la que está asociada al humo del tabaco, sino la nicotina per se, produzca un problema de salud pública. Correcto. Randall. Muy buena pregunta, e insisto en mi ponencia de que más bien todo lo contrario. No es que promovemos a que alguien que no haya consumido, que no sea consumidor de nicotina, que vaya a empezar a hacerlo, por supuesto que no. También hemos visto efectos positivos de los que hemos manejado población con otro tipo de adicciones o problemas de consumo, el utilizar menos psicofármacos, por ejemplo. Al dar el estímulo de nicotina logramos que pacientes no solo psiquiátricos, sino pacientes con trastornos ya depresivos, de ansiedad, podemos bajar el uso de psicoestimulantes y de psicofármacos con solo el uso de la nicotina. Entonces, mi postura que es, no se ha demostrado que la nicotina sea un problema de salud pública. Yo lo veo del otro lado, le doy vuelta a la tortilla. Para mí es un problema de salud pública satanizar, señalar con el dedo a la persona que consume nicotina y quitársela. Creo que es todo lo contrario, tiene más efectos perjudiciales quitárselo o seguirlo satanizando el uso de nicotina, que no quiero vender con eso que promovemos el uso de nicotina para las personas que no lo consumen, sino es todo lo contrario. Vemos efectos directos al no consumirla. La adherencia a la sustancia es más perjudicial, es más problema de salud pública. Lo digo personalmente en mi trabajo de todos los días. Por ir a consumir nicotina, pacientes dejan botados tratamientos que hasta desde el punto de vista económico generan un gran lastre hasta la seguridad social, porque un paciente complicado genera más gastos. Entonces, siento que esos son problemas de salud pública más grandes que el hecho de buscar que se utilice desde el punto de vista farmacológico, desde el punto de vista de reducción de daños centrado en la persona, la utilización de la nicotina. Correcto. Y Enrique, porque yo sé que vos también tenés toda tu faceta importante y trabajás mucho en salud pública, ¿qué opinión te merece esto? Es un tema que creo que desafortunadamente está siendo poco abordado. Se ha centrado la discusión en otras sustancias que quizás podrían ser más polémicas, inclusive, por ejemplo, el uso de los cannabinoides y su legalización. Y se ha dejado de lado la discusión respecto a la nicotina como una sustancia que efectivamente juega un papel fundamental en la sociedad actual. No cabe duda, y como ya han dicho tanto Randall como Hernán, el consumo de cigarrillo es nocivo para la salud y seremos enfáticos en que debe limitarse y erradicarse en la medida de lo posible. Pero no podemos caer en el discurso semántico y poco práctico que los organismos de salud mantienen de blanco y negro, es decir, no se debe fumar y con eso se acaba el problema, porque en la práctica cotidiana no es tan fácil que una persona que ya está en el consumo de cigarrillo pueda dejarlo o abandonarlo súbitamente, como ya se explicó de diferentes formas. Es por esa razón que las autoridades en los diferentes países deben tomar cartas en el asunto para tratar de regularizar y normalizar el consumo de nicotina por vías alternas al cigarrillo común, al cigarrillo de combustión, al tabaco, puesto que toda esa cantidad de usuarios actuales necesitan algún tipo de ayuda y de solución, pero que sea controlada.
Al hacer caso omiso de la problemática, lo que se genera desafortunadamente es un mercado paralelo, un mercado ilícito, un mercado clandestino, en el cual sí se incrementa el riesgo, porque si no hay una autoridad por detrás que analice qué es lo que se están vendiendo en las tiendas, qué es lo que se está dispensando al usuario, se le puede estar dando sustancias de baja calidad, se le puede estar dando sustancias peligrosas que no son per se relacionados los peligros con la nicotina, sino con el vehículo en el que se está colocando la sustancia, el producto a través del cual se está administrando la sustancia. Entonces, es un problema de salud pública el no tratar de forma adecuada la problemática del consumo tabáquico y el uso de la nicotina dentro de las alternativas para poder remediar la adicción o dependencia al mismo. Clarísimo, Enrique. Y más o menos como para ir cerrando, me gustaría que cada uno me dé su opinión de, muchos de ustedes, todos creo que atienden sus pacientes, tienen su consulta médica. ¿Ustedes recomendarían el consumo de nicotina si pudieran administrárselo sin combustión a sus pacientes que no han podido alejarse del tabaquismo? ¿Estarían dispuestos a poder indicarlo? ¿Verían correcto que su paciente consuma por otros medios nicotina? No sé quién quiere empezar. Randall. Completamente convencido, doctor. Este modelo de reducción de daños nos ha entregado que, lejos de ser un modelo perfecto, es lo que más se nos asemeja y lo que está más aplicable ahorita como abordaje, como modelo de atención a los pacientes. Creo que es una obligación para nosotros ofrecerles a los pacientes alternativas para evitar exponerse a sustancias que les pueden traer otros efectos no deseados. Creo que, y tal vez voy a ser un poco coloquial con este ejemplo, yo tengo mucho tiempo y tuve bastante experiencia en manejo de paciente urológico y tengo bastante tiempo de ver enfermedades sistémicas, diabetes, hipertensión. Es como cuando tenemos un hipertenso y un diabético al frente. Si tenemos 10, sabemos que 8 de ellos van a tener disfunción eréctil. ¿Cuántos de nuestros pacientes, cuánto en nuestra práctica clínica llega un paciente a decirnos que tiene disfunción eréctil? Excepto que el que va con la esposa y le mete el codazo como, dígale al doctor. Pero esto de ofrecer estas alternativas es lo mismo que con el uso de medicamentos para la disfunción eréctil. Tenemos que preguntarlo. Es obligación del médico y el profesional en salud. Usted consume en la historia clínica, todos que fuimos estudiantes, fuma, cuántos cigarros por día. Ok, es sacar el rato y educar a la gente que hay alternativas. Nosotros tenemos que sacar, la única forma es educando a la gente, que cada uno tome sus decisiones y decisiones informadas. Yo creo que lejos de ser una recomendación, yo lo apuntaría que es una obligación de nosotros como médicos y personal de salud ofrecerles esas alternativas. Creo que si lo abordamos desde esa perspectiva, vamos a lograr menos impacto y solito va a ir cayendo el consumo de la combustión de tabaco, me parece. Correcto, Randall. Clarísimo. Hernán, ¿qué te parece? Bueno, creo que Randall ha puesto el dedo en la llaga, como se dice. Cuando nosotros encontramos un paciente fumador, tenemos a veces colegas que le dicen, mire, si sigue fumando no me venga a ver más. Y por lo tanto dejamos al paciente abandonado a su suerte porque el paciente, bueno, tiene bronquitis o tiene problemas coronarios, en fin. Y si nosotros le decimos váyase, no vuelva más si sigue fumando, o va a haber otro médico, lo más posible es que no se trate, digamos así. Por lo tanto, nuestra labor como médico es solucionar el problema de salud del paciente. Y por lo tanto, si el paciente es un adicto a la nicotina, no puede dejarla, tenemos que ofrecerle alguna otra alternativa. Y en ese aspecto yo sí le recomendaría que use un cigarrillo de tipo electrónico o alguna otra método en el cual el paciente pudiera satisfacer parcialmente, de acuerdo con lo que decía el doctor Terán, muchas veces no es fácil satisfacer la parte psicológica del cigarrillo, pero satisfacer por lo menos en parte su necesidad de tabaco, que él ponga su
su parte, el paciente por supuesto, pero yo se lo recomendaría porque es una solución que después de sacarlo del hábito de fumar podríamos tratar de disminuirlo de alguna otra forma, en forma paulatina. Correcto, perfecto. Sí, siempre digo, primero alejarlo del consumo de tabaco y después nos preocuparemos por su dependencia a la nicotina y ver si realmente ese paciente quiere dejar de consumir una nicotina más limpia, porque por ahí el paciente mismo toma la decisión libre, conociendo todos los pros y los contras, de seguir consumiendo esa nicotina que no le va a producir tanto daño como la derivada de la combustión de las hojas del tabaco. Enrique, ¿tu opinión? Yo creo que siempre hay que individualizar caso por caso y tratar de buscar en mutuo acuerdo el beneficio que se sobreponga al riesgo que puede existir. Entonces, tratándose de una sustancia que es potencialmente adictiva, la recomendación va a ser tratar de abandonar, de cesar su consumo. Pero como bien han mencionado, nosotros en la experiencia sabemos que la gran mayoría de los colegas médicos, los profesionales de la salud, se están quedando simplemente en el discurso ceremonioso de usted debería dejar de fumar y usted debería abandonar el cigarrillo porque le va a afectar su salud. Pero, ¿qué estamos haciendo para ayudarle a ese individuo efectivamente? Y hay problemas que son limitantes. Costo, acceso es uno de los más importantes. En países como los nuestros, en Latinoamérica, se consiguen ahora cigarrillos que tienen costos ínfimos porque son de dudosa procedencia, de contrabando. Nosotros aquí en Ecuador, por ejemplo, tenemos un grave problema que se consiguen cigarrillos de origen chino, que cuesta el paquete de 20 cigarrillos $1, por ejemplo. Y cuando tú contrarrestas eso con una alternativa como es, por ejemplo, goma de mascar con nicotina, inhaladores de nicotina, el precio supera en 5 o 10 veces ese valor. Y entonces, claro, el individuo común y corriente termina tomando la decisión más penosa. Si yo necesito consumir la nicotina, pero no tengo dinero para pagar algo que va a ser menos nocivo, voy y sigo consumiendo a lo que tengo acceso. Entonces, por eso hablaba yo que se necesita tomar esto como una política de salud pública para en serio buscar el beneficio de la población y dejar de lado ciertos mitos equivocados que distorsionan el objetivo fundamental que es tratar de disminuir el hábito tabáquico. Correcto, Enrique. A ver, yo a lo largo, ya estamos cerrando, a lo largo de toda esta, digamos, este maratón de nicotina, que la verdad que he aprendido muchísimo con ustedes, me fui apuntando algunas cuestiones como para ir dando un cierre, y realmente lo que más quiero hacer, subrayar o destacar, que es, tenemos que ayudar a nuestros pacientes que no han podido abandonar el consumo de nicotina o no lo han querido hacer, pero que lo han hecho de la manera más dañina que encontró la humanidad, que es a través de la combustión del tabaco. De empezar también a poder informar y formar a colegas, a gente que está en el ámbito de salud, sociólogos, psicólogos y demás, para que todos acompañemos ese proceso. ¿Sí? Si bien hoy estamos ante una nueva nicotina, que en realidad es la misma, pero la podemos consumir sin todos esos daños que producía la hoja de tabaco, la combustión, podemos avanzar en realizar nuevos estudios que siempre tienen que ser con el rigor científico, ¿sí? que esté despojado de intereses de empresas tabacaleras, de empresas farmacéuticas y demás cuestiones, para que no haya sesgos, que sean puros. ¿Por qué? Porque yo creo que
en el uso de estas herramientas de reducción de daño podemos llegar a tener, si se quiere, y valga la comparación, entre comillas, una vacuna como para el tabaquismo. O sea, poder disminuir los 8 millones de personas que mueren anualmente por este flagelo. Entonces, tenemos que informar y formar a la gente. Y lo otro clave es, la nicotina no es la madre de todos los problemas, ¿sí? No produce cáncer. Entonces, si yo pudiera administrar en forma segura, controlada, esa nicotina a un montón de personas, tendría una solución, ¿sí? Entonces, lo otro que estaba mirando era que tenemos como un gran abanico que se nos va a abrir a partir de que comencemos a tratar a la nicotina como una droga y no demonizarla, y sobre todo un abanico de terapéuticas para diferentes patologías. Y lo otro es no estigmatizar a nuestros pacientes. Usted eligió fumar, embrómese. No. Nosotros como médicos vamos a poder muchas veces curar a nuestros pacientes, pero muchas veces no. Entonces es nuestro deber acompañarlos en ese proceso, no abandonarlos a la buena de Dios o decirle, como decía Hernán, no venga a verme más en mi consulta. No, yo tengo que tener esa capacidad para poder absorber todos los conocimientos nuevos, para poder brindarle a mis pacientes cada vez más tratamientos efectivos y soluciones. Y sobre todo siempre informando y respetando la decisión de los pacientes, ¿no? Y no sé si, no tengo nada más para agregar, han sido los tres muy claros. La verdad que fue un honor compartir este espacio con ustedes. Y bueno, ya nos vamos a preparar para la próxima, que se viene el capítulo número 4, que lo vamos a dejar ahí en suspenso. Y bueno, colegas, la verdad, un abrazo grande, muchísimas gracias por su tiempo, y nos pueden encontrar toda la gente en www.reldat.org, hay una solapita que dice libro, ahí están todos los libros, es de acceso gratuito. Y como siempre les digo, la RedLat es una formación de médicos totalmente independientes, no tenemos cuenta bancaria, no respondemos a ninguna tabacalera, no respondemos a ninguna industria farmacéutica, ni a industria, ni empresas filantrópicas. Tenemos nuestra libertad para pensar y decir lo que nos parece basándonos en la evidencia científica. Así que les dejo un abrazo y hasta siempre. Gracias. Muchas gracias.